Gadea Lara, que es la más seria del equipo, claramente. ¿Cómo estás, Thaís? Ante todo, buen día. Hola Diego, buen día. ¿Qué presentaciones? Sí, A la más sí, seria le del di el equipo. marco formal, claro, al menos en cámara, Thaís. Claro. Bueno, está bien. En ese Diego. sentido vamos bien. Hace poco contábamos que uno de los efectos de la pandemia fue ver cómo se redujeron las emisiones de CO2 en todo el mundo y principalmente en China. Pero ahora que ellos ya levantaron la cuarentena y volvió a la vida normal y se está dando lo que ya todos preveíamos, ¿no, Thaís? Así es. ¿Te acordás, Diego, que yo siempre decía, ojo, estos son efectos temporales ante medidas, ¿no?, de suspensión de actividades? Y lamentablemente estamos viendo lo que los científicos prevían, ¿no?, que iba a pasar, que es lo que se llama un repunte o un rebote, ¿no?, en la contaminación del aire, según algunas imágenes satelitales que se dieron a conocer por parte de la NASA y la Agencia Espacial Europea, en donde justamente se ve que ante la reactivación económica, especialmente, ¿no?, de volver al desarrollo de las actividades industriales, a que haya mayor, ¿no?, movilización del transporte automotor, esto hizo que volviera a aumentar el nivel de dióxido de nitrógeno en algunas principales ciudades de China, como estamos viendo ahí en la imagen, en donde uno puede comparar a un lado, ¿no?, lo que era durante lo que fue el periodo de mayor confinamiento en China, que fue previo, ¿no?, a cuando empezamos nosotros en Argentina, y cómo después en la otra imagen, lo que tienen que tener en cuenta es, por un lado, que se extiende mucho más la zona amarillenta, anaranjada, y que sobre todo en los principales centros urbanos, fíjense que se aumenta ya a niveles más colorados. Eso indica que hay un aumento en el nivel de este gas nocivo, que es uno de los principales indicadores, el cuadro de ¿no?, la para medir la izquierda contaminación. es febrero, ¿no? Dice 10 de febrero, que sería como en plena pandemia, y el otro dice 20 de abril. Claro, del 20 de abril al 12 de mayo. Exacto, que es cuando ellos empezaron a disminuir, ¿no?, lo que eran las medidas de confinamiento, y se volvió a reactivar tanto la actividad industrial como también el transporte. Pero hay algo, Thaís, que sí sorprenda, porque hasta ahora venimos con lo obvio, es decir, bueno, bajaron las emisiones cuando estaban en cuarentena, se levanta la cuarentena, vuelven las emisiones. O sea, nada que nos sorprenda, lamentablemente. ¿Hubo algo que llame la atención? Por ejemplo, bueno, volvieron las emisiones, pero no son tantas en comparación con lo que era el año pasado, por ejemplo. ¿Una luz de esperanza o volvió toda la normalidad y la nueva normalidad se parece a la vieja? Sí, acá estamos hablando de lo que es contaminación del aire, no todavía de lo que son emisiones de gases de efecto invernadero. Esto habrá que verlo en otros análisis, ¿no?, de si se produce también este aumento. Sí se prevé que digamos, respecto a la contaminación del aire, es muy directa la relación, en donde si se activan, ¿no?, ciertas actividades del transporte y la industria, vas a tener un aumento, ¿no?, en el nivel de la contaminación atmosférica. En este caso todavía no estamos hablando quizás de un efecto rebote tan llamativo, porque según lo que dice la NASA, se encuentra al mismo nivel de lo que estaría en esta época del año en 2019. Entonces todavía no es que estamos viendo un exceso del aumento, ¿no?, en la contaminación del aire, pero es probable que si no se implementan medidas, por ejemplo, de promover transporte público o vehículos eléctricos, luego sí veamos un aumento más significativo. Respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las principales contribuyentes al cambio climático, se espera que haya en el 2020 una reducción, pero ¿te acordás cómo hablábamos la semana pasada? Y sí, por estos primeros meses en donde todos levantaron el pie del acelerador, y sí, el promedio en diciembre va a dar bien, pero claro, vos vas a ser la primera a decir, ojo, que esto pasó por la pandemia. Y a todo esto, por ejemplo... y que hay que mantenerlo también, ¿no? Eso, no es que por un año vas a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Eso es algo que se tiene que mantener año a año. Y sin la ayuda, entre muchas comillas, de una pandemia. Y el resto del mundo, pues hablamos de China, por ejemplo, pero si hablamos del G20, ¿no?, que reúnen el 80% del PBI mundial, ¿crees que habrá algún cambio a partir de esto? No sé si creo, pero se espera, o por lo menos también así lo reclaman, ¿no?, profesionales de la salud, porque vos sabés que el martes se publicó una carta de 350 organizaciones que representan a más de 40 millones de profesionales de la salud, entre los cuales se encuentran médicos, enfermeros de 90 países, y en las cuales lo que exigen a los jefes de Estado del G20 es que la recuperación sea saludable, tanto desde el punto de vista, ¿no?, para las personas,
como también para el ambiente. Y ahí en esa carta se pone el foco en, por ejemplo, que la contaminación del aire ya era una problemática ambiental que debilitaba la salud y nos exponía aún más ante ciertas enfermedades, y se habla de acciones muy concretas que se debieran implementar, obviamente actuar, ¿no?, frente a cambio climático, frenar la deforestación, promover, ¿no?, otro tipo de movilidad en los grandes centros urbanos. Y un dato que me pareció interesante, incluir, o sea, que los países del G20 incluyan a sus profesionales de la salud y a sus ministros, ¿no?, de salud en lo que va a ser la toma de decisiones para la reactivación económica. O sea, que no se pierda, ¿no?, el lado de la cuestión sanitaria, tanto para las personas como para el ambiente, en toda esta cuestión de lo que va a ser lo que se llama, ¿no?, la reactivación económica post pandemia. Veremos si esta carta tiene algún tipo de incidencia. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurrió un día después de la presentación de esta carta en la Unión Europea, en donde se empezó a presentar un plan de reactivación, que hay ciertas, digamos, esperanzas en el movimiento ambiental, que esta reactivación en la Unión Europea no solo tenga en cuenta digamos, la cuestión económica post pandemia, sino también lo que se está hablando mucho en la Unión Europea, que es este nuevo Green New Deal, ¿no?, o este nuevo acuerdo que tiene en cuenta lo social y lo ambiental. Veremos si esto se termina concretando en la Unión Europea, que puede significar, ¿no?, un ejemplo a imitar en el resto del mundo. Tal cual. Bueno, esperemos que sí. Gracias, Thaís, por contarnos todo esto. Gracias, Diego. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando, en este caso, de números.